Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Mi nombre es Sandy Núñez Padrón, soy ingeniero y profesor asistente de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Vamos a comenzar recordando que estos iconos representan las acciones comunes dentro del sistema. Y donde usted los vea, donde quiera que usted los vea dentro del sistema, significa que puede realizar las acciones que se señalan en esta imagen. En el caso de la presentación, o sea, en el caso de la lección de hoy, vamos a centrarnos principalmente en alguno de ellos, en el añadir principalmente, pero recuerde que estos iconos significan estas acciones en cualquier pantalla del sistema. Vamos a continuar entonces recordando algunos otros elementos, como por ejemplo que componentes medios tecnológicos es aquel que permite gestionar los tipos de medios tecnológicos de las instituciones educativas, pero además que para acceder a este componente debemos iniciar sesión con la combinación de usuario y contraseña. Específicamente, si usted tiene alguna duda, puede ver la lección 1.2 de nuestro curso o consultar el manual de usuario del sistema. Luego debemos seleccionar el icono o la caja de medios tecnológicos que aparece por acá abajo, pero en el caso de la clase de hoy no utilizaremos precisamente el componente medios tecnológicos en específico, sino que vamos a registrar datos y lo vamos a hacer dentro de los componentes de estructura o inmueble que hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia. Son los iconos que lo identifican y en este caso, en estos componentes es que se registran los datos de los medios tecnológicos que ya previamente, como hemos visto en lecciones anteriores, hemos gestionado en el componente medios tecnológicos. Hechas estas aclaraciones, podemos recordar además que cómo acceder a estos dos componentes, o seguir el paso número 3 sería que se muestra una pantalla como lateral donde se encuentran las agrupaciones de estos componentes. Estoy hablando de los componentes estructura inmueble, que son los que vamos a utilizar en la lección de hoy. Por lo tanto, recordando el flujo de trabajo de la gestión de medios tecnológicos dentro del sistema de gestión académica Sauce Academos, recordemos que tenemos una agrupación configuración dentro del componente de medios tecnológicos y la agrupación medios tecnológicos, y además luego podemos pasar a registrar datos, que es lo que vamos a ver precisamente en la lección de hoy para continuar con el tema 5, gestión de medios tecnológicos. Y vamos entonces a la lección 5.3, registro de datos de medios tecnológicos, valga la redundancia, que tiene como objetivo que usted pueda registrar los datos de estos medios que posee las instituciones educativas atendidas por el MINET. Para ello vamos a ver cómo registrar estos datos como contenido de la lección. Y como bibliografía hemos utilizado el manual de sistemas de gestión académica Sauce Academo correspondiente al componente medios tecnológicos. ¿Qué vamos a hacer entonces dentro de este sistema? Bueno, primeramente vamos a acceder a estos dos componentes que vimos. Puede ser tanto en estructura como en medios tecnológicos, como inmueble. Recordemos que las características que ya previamente hemos registrado están asociadas a inmuebles y algunas están asociadas a estructuras. O sea, que en dependencia de la asociación que hemos hecho, pues se nos mostrará aquí en este caso que es inmueble o se nos puede mostrar en estructura. En este caso vamos a verlo en inmueble, seleccionamos la opción inmueble que vimos previamente, se nos muestra el menú lateral y aquí en la opción inmueble se nos muestra el listado de inmuebles que previamente ya están creados. A partir de aquí podemos seleccionar entonces, bueno, vamos a estructura donde vamos a repetir el mismo proceso y vamos a ver que aquí en estructura está ubicado aquí en el listado de estructura específicamente, y en este listado de estructura podemos ver además que también está el icono, en este listado de estructura decía, vamos a ver el icono de asociar o registrar datos de características, pero además no solamente las estructuras, los centros educacionales también tienen asociados, porque recuerden que cuando seleccionábamos la estructura, o sea que una característica asociada a la estructura, pues también podíamos seleccionar si una característica asociada a todas las estructuras o simplemente a una estructura en específico. Por lo tanto, también en centro educacional, aquí en el listado, en el menú lateral del componente de estructura, al seleccionar la opción centro educacional, en este listado de centros educacionales, también podemos ver el icono que corresponde a registrar datos de característica, que aquí ya le hemos marcado en rojo para que tenga una mejor referencia. Este es el mismo icono que se muestra tanto en la gestión de inmuebles como en la gestión de restos de estructura aquí encima. Es el mismo icono en los tres casos y al seleccionarlos entonces, en cualquier caso, nos lleva a esta pantalla donde debemos introducir los datos que nos están solicitando.
En este caso se nos muestra algunos datos generales, ya sea de la estructura o el inmueble, según corresponda, o el centro educacional. Y aquí debajo podemos entonces seleccionar la característica que corresponda. Por ejemplo, seleccionamos la característica y podemos seleccionar una o varias especificaciones y el valor. En este ejemplo tenemos un ejemplo de cantidad. O sea, vamos a suponer que tenemos cantidad de computadoras, un ejemplo que hemos visto, y especificación, podemos seleccionar si queremos registrar la cantidad de computadoras en buen estado, que además son i5, que además son de escritorio y además tienen red, por poner un ejemplo. Entonces en especificación seleccionamos todos estos valores y finalmente añadimos la cantidad en valor que nos están solicitando y damos clic en añadir y pasaría a este listado que tenemos aquí debajo. Y así podemos hacerlo tantas veces como necesitemos. Ahora, la combinación de características con especificaciones no se puede repetir. O sea, usted no puede volver a introducir cantidad de computadora, de escritorio, i5, con red, en buen estado, que hayamos visto, ¿ya? Simplemente debería eliminarlo de aquí, de este listado, y añadirlo nuevamente aquí encima. Ahora bien, si la característica que estamos añadiendo no es de cantidad, sino que es de existencia, por ejemplo, tiene red, por poner algún ejemplo, entonces sería característica, tiene red o red, especificación inalámbrica, vamos a suponer que sea inalámbrica y sea por 4G, y entonces en valor no nos aparecería, no podríamos introducir un número, sino que solamente podríamos elegir sí o no. Finalmente, entonces podemos decir que los datos de los medios tecnológicos se pueden registrar tanto a inmuebles como a instituciones educativas atendidas por el MINET y que permiten almacenar la cantidad de un tipo o si existen o no según corresponda. De esta manera concluimos el estudio del tema 5, gestión de medios tecnológicos, y la lección del día de hoy. No sin antes recordarles que si tienen alguna duda puede utilizar el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academos o además ver este video tantas veces como lo necesite. De igual manera, le pedimos que a la hora de introducir los datos en el sistema tenga en cuenta la legislación vigente y además las indicaciones que ofrecidas o que son hechas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba. Muchas gracias por su atención y lo esperamos en una próxima lección.